que deben de suceder pronto. Él envió a su ángel a presentar esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es el relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ministerio Visión Profética Internacional presenta el programa Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Un espacio donde juntos a través de la palabra de Dios aprenderemos sobre los acontecimientos de este último tiempo. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Bienvenidos. Amados, en esta oportunidad es una bendición el poder llegar hasta ustedes a través de TV Miel, canal 85. Y deseamos que el Señor Dios, en su infinita misericordia, esté derramando sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada jefe de hogar, hijos, esposa, todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, pero también enviamos un saludo muy cordial a la audiencia que aún sin conocer al Señor Jesús están pendientes de esta señal de canal 85 TV Miel. En esta oportunidad es una bendición para mí muy especial el poder llegar hasta ustedes a través de este medio de comunicación, que por cierto, medios que juegan un papel muy importante en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Este es un programa nuevo en el cual pues el día de hoy estamos iniciando y que vamos a tener entre semana el reprise, y invitamos a cada uno de ustedes a que nos escuche, nos vea y que se comunique con nosotros. En la pantalla, en la parte de abajo, usted va a encontrar en su televisor el número de teléfono. De todas maneras, yo le voy a dar el 4714-7637 y usted puede comunicarse a través de un mensaje de texto, de una llamada de teléfono. Para nosotros va a ser bien importante. El programa Apocalipsis, en realidad es un nombre que ha sido a todas luces muy utilizado en todos los ámbitos, en el político especialmente, en el cual el mundo está encaminándose prácticamente al final de todos los tiempos. Y en realidad es conveniente que nosotros de alguna forma contribuyamos leyendo la palabra bendita de Dios. Y en esta ocasión quiero decirle mi nombre, Oscar Revolorio, soy el hermano Oscar Revolorio, y por gracia de Dios me voy a tomar 2 minutos para poder decirle, contarle algo en breves palabras, convertido al Señor Jesucristo, nacido de nuevo, 8 de agosto de 1976, hace ya 14 años. Tenía 23 años cuando conocí al Señor, hoy tengo 63 y por la gracia del Señor Dios, aquí estamos hasta el día de hoy. Ha sido una bendición muy grande el poder servir, el trabajar para el reino de Dios todos estos años. Puedo decir, así como dijo el salmista, en verdad yo joven fui y he envejecido. Y dijo él, mas no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y en estos 40 años el Señor me ha permitido trabajar. Para mí es un enorme, el más grande privilegio que puedo tener es trabajar para el reino de los cielos. El Señor Jesucristo ha sido maravillosamente grande y bueno para conmigo. El mantenerme con vida, el estar aquí el día de hoy en este programa es una bendición más que grande. Gracias doy a Dios por su infinita y hermosa misericordia. Y antes de iniciar el programa, quiero contarle que vamos a tener una tendencia y va a ser la palabra de Dios.
Lo único que vamos a tener acá en los programas que usted va a estar viendo será una Biblia. Posiblemente nos vamos a auxiliar de algún otro material, pero va a ser lo más importante, lo único que vamos a tener posiblemente va a ser la palabra de Dios, el libro de Dios. Y para iniciar, en realidad creo que de nosotros casi no hay nada que decir, no hay nada que hablar. Únicamente decirle, para que usted esté sabido únicamente, 39 años de pastorear iglesias, hemos ido por toda América, por la gracia del Señor Dios, desde el Canadá hasta la Tierra del Fuego, Argentina. En cada país hemos estado y por la gracia del Señor Dios ha sido maravilloso lo que el Señor nos ha permitido. Tuve un solo pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, estuve 10 años en Misión Cristiana Elim, hasta que el Señor me llama a otros temas, a otro trabajo dentro de su mismo reino, y hasta aquí el Señor me ha ayudado. Por lo demás, quiero contarle, para mí un honor el poder estar en este canal de televisión y poder llevar lo que se lee. El que lee entienda. Y eso es lo que yo hago en realidad. A través de los años he aprendido a leer las Escrituras, a escudriñar las Escrituras. Y en verdad he tenido más que voluntad para hacerlo. He sentido un vivo amor por conocer las cosas que el Señor determinó para la humanidad, para los tiempos finales específicamente. Y quiero leerle, antes de empezar, una palabra. La segunda epístola del apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo número 3, la Biblia establece y dice: oh amados, no ignoréis esto. Es decir, lo que Él dejó establecido en su palabra, no tenemos por qué ignorarlo. Y perdonen la palabra, pero es que esta es la que usa la Reina Valera 60, que es la que tengo en este momento. Y dice: oh amados, verso 8 del capítulo 3, oh amados, no ignoréis esto. Todos los temas que los hombres quieran poner, que los estudiosos científicos, matemáticos, físicos, lo que cualquier persona en el mundo pueda traer un tema, aquí está en las Sagradas Escrituras. Por eso la Biblia advierte claramente, y Pedro dice: hermanos, amados, pero ustedes no deben de ignorar todas estas cosas. Tanto que se quebró la cabeza Darwin y tanta otra gente pensando, meditando, estudiando y llevando, trayendo, y al final de cuentas Dios tiene la última palabra. Eso es lo maravilloso. Entonces, en este capítulo número 3, la Biblia dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es básico, eso es muy importante, porque luego dice en el verso número 10, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? De hecho, este programa va a ser de aquí en adelante, el Señor Dios así nos lo permita, el poder trasladarle a usted la lectura de la palabra del Señor Dios. Más que todo, lo que vamos a hacer es dar lo que escrito está. Recuerde usted, la Biblia dice inclusive en el asunto de creer para salvación. Es tan claro que el Señor establece, dice: el que cree en mí, como está escrito. O sea, hay una forma de creer en Cristo Jesús. Y hoy por hoy la gente, lamentablemente, muchos cristianos, que aún se le pregunta y se le dice: oiga, hermano o hermana,
¿por qué usted no tiene una vida sana espiritualmente? Ellos dicen, no sé, pero ¿usted se recuerda por lo menos cómo fue que creyó en el Señor Jesucristo? Ellos dicen, no, ni me recuerdo, no sé en realidad qué pasó. E ignoran que la Biblia dice claramente, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, como dice la Escritura, hay que empezar por creer en el Señor Jesucristo. Debe de haber algo extraordinario, algo maravilloso que suceda en la vida del ser humano cuando viene al Señor Jesús. Hoy con una de mis hijas hablábamos y me decía ella, en realidad, cuando suceden las cosas, uno se da cuenta que sí hay un nuevo cambio, hay un cambio diferente, un nuevo nacimiento, quise decir, en la vida de una persona. Por supuesto, todo aquel que cree en Cristo Jesús obtiene una novedad de vida, una nueva forma de vivir. Por eso es que nosotros de aquí en adelante, en estos programas, en los púlpitos, en nuestras congregaciones donde hemos estado, en los ministerios donde hemos sido invitados a predicar, lo que decimos es según la palabra de Dios. Y sabe usted que Primera de Corintios, si me hace favor y si tiene Biblia ahí a mano, se lo voy a agradecer. Primera de Corintios, hay una palabra que quiero que usted lo entienda perfectamente y es importante ahora que vamos a empezar estos programas. Y dice, hermanos, capítulo 4, Primera de Corintios, verso número 6. Hermanos, nosotros hemos presentado como ejemplo en mí y en Apolos, dice Pablo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Capítulo 4, Primera de Corintios, verso número 6. En nosotros, dice Pablo. ¿Quiénes son nosotros? Pablo y Apolos. Según usted lo lee, por favor, en el verso número 6. En mí y en Apolos. Pero, ¿quién era Pablo? Perito, arquitecto de la iglesia. ¿Quién era Apolos? Apolos, dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, era poderoso en las Escrituras. Y cuando los hermanos oyeron la elocuencia con que Apolos hablaba la palabra de Dios, fueron a él y le dijeron, oye Apolos, ¿y tú sabes acerca del poder de Dios a través del Espíritu Santo? Y él dijo, ¿y eso qué es? Y ya era poderoso en las Escrituras. Entonces viene Pablo y dice, en nosotros dos, Pablo y en Apolos, hay un ejemplo clásico, un ejemplo específico a no pensar más allá de lo que está escrito. Y hoy es tan fácil, mis amados hermanos, amigos, que nos están viendo por este precioso canal de televisión, que tanta gente que dice, mire, yo creo, yo pienso, yo opino, yo oí, a mí me enseñaron, o si no dicen, aquí siento en mi mente, siento en mi corazón, creo que recibí una palabra. No, espéreme. La Biblia es enfática a la hora de que haya hombres y mujeres, que sí las hay, dispuestas a recibir la revelación de la palabra de Dios, que tienen que entender que cuando se va a enseñar o a predicar la palabra de Dios, tiene que ser estricta y rigurosamente de acuerdo al texto que tenemos enfrente. No se puede pensar más allá de lo que está escrito, porque eso es peligroso. Especialmente los hermanos siervos, los consiervos de Dios. No podemos, hermano, en que si tal vez, posiblemente, no es cuestión de imaginación, tampoco es almático, es de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. La razón por la cual nosotros tenemos que ir entendiendo estas cosas es porque estamos prácticamente en el último tiempo. Y no por las películas de Hollywood y no por las películas cristianas evangélicas que dicen que posiblemente dentro de unos 10 minutos va a ser el arrebatamiento o rapto de la iglesia. No,
es porque tenemos que dar cuenta delante del Señor Dios. No se puede especular. Nadie puede especular con la palabra de Dios. Todo pensamiento hay que traerlo cautivo a la cruz de Cristo y tiene que tener un respaldo bíblico. El doctor Otoniel Ríos Paredes, recuerdo que él decía, tiene que tener pie de imprenta. Es decir, tiene que tener obligadamente, necesariamente, debe de tener un respaldo bíblico. Por eso es que nadie puede pensar más allá de lo que está escrito. De lo contrario, eso es especular. Y la especulación no cabe. Sí, ¿para qué necesitamos especulación si hay una palabra tan poderosa que dice la Escritura que es como una espada de dos filos, que penetra tan profundamente y es capaz de partir el alma del espíritu? Por eso, querido hermano en Cristo Jesús, sea usted ministro o no, sea de alabanza, sea de misionero, no importa lo que usted sea, usted no puede intervenir con su mente, con su corazón, tratar de arreglar, de matizar los mensajes que están en la palabra de Dios. Repito, no es correcto, no es justo que pensemos fuera de lo que está escrito. ¿Por qué quitar el espíritu de la letra? ¿Por qué quitar la vida de la letra? Y después darle a la gente, es como a alguien que le gusta el hot dog, el pan y luego una salchicha y que aquí en Guatemala le ponen repollo y después la mostaza, la mayonesa y usted se va a disfrutar su pan con salchicha. Pero alguien viene y se le olvidó ponerle la salchicha, el repollo, la mayonesa y la salsa dulce y la mostaza. Y usted le da la mordida bien grande y resulta que no tiene estos elementos que hacen realmente el pan con salchicha. ¿A qué le sabría? A nada. Sería pan, no sería de buen gusto al paladar. Asimismo son los mensajes que el día de hoy estamos escuchando en muchos lugares del mundo, no solamente aquí en nuestra querida Guatemala. Lo mismo es Estados Unidos, lo mismo es en México, lo mismo es Honduras, todo Centroamérica, la puerta del sur de América es Colombia. Y por cierto, hace un mes regresamos de allá de visitar a nuestras congregaciones por la gracia del Señor. Lo mismo es Ecuador, Argentina, lo mismo es en todos lados del mundo. Me supongo que en otros continentes, yo no conozco otro lugar. Pero donde yo he estado, escucho unos mensajes sin sentido, a saber de dónde se los sacan. Y si no, se los inventan. O si no, el famoso, la muletilla, el caballito ese, ¿verdad? Y de relleno dice, metamos un par de bromas y de chistes y de cuestiones de esa naturaleza. Señores, no estamos para eso. El tiempo del fin nos ha llegado a nosotros. Estamos en el tiempo de las grandes decisiones. Así como dice la Escritura que todo se va a definir para Israel en el valle de la decisión, así para el cristiano de hoy es de tomar la gran decisión. Por eso en Pedro leímos que la Biblia establece y en realidad dice, miren, no, si lo que sucede, el Señor no se tarda. Según algunos lo tienen por tardanza. No es que el Señor se esté tardando de ninguna manera. Dice, Él no retarda su promesa. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente, hermanos, para con nosotros. ¿En qué sentido? Pues que simplemente no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno de nosotros perezca. Hermano, si Él no quiere que ninguno de nosotros
vivamos la vida de derrota, la vida de angustia, la vida incómoda, cristiana evangélica, que estamos llevando. El Señor no quiere eso en realidad. Especialmente con aquellos corazones que están cargados de desánimo, de temor, que están cargados terriblemente por esas ataduras, esas ligaduras que vienen desde hace tanto atrás, por años y años y años. Y no se pueden soltar, no se pueden dejar. Y yo que escucho en las iglesias, yo que escucho los grupos de alabanza o los solistas y los hermanos profesionales de la música, unos cantos tremendos que componen y todo el mundo los quiere cantar. Libre, tú me hiciste libre. Ay, libre soy en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero, ¿realmente vivimos una vida libre? Y a veces yo me pongo a pensar, Señor, solo el asunto de la amargura. Uno ve el rostro hoy de los hermanos. Es más, uno ve el rostro de tanta gente cristiana, hasta de ministros, de gente que sirve en el ministerio, con unos rostros arrugados. No hay paz, no hay quietud, porque no hay reposo. El libro de los Hebreos dice, pareciera ser que algunos no han entrado en el reposo. ¿Y qué pasó con el pasaje que el Señor dijo? En realidad mi paz te dejo, mi paz te doy, y no como el mundo la da, yo os la doy. Recuerden ustedes, amado, la Biblia establece claramente que el Señor estableció y dijo a sus discípulos. Luego los apóstoles, dijo él, aprendan de mí. ¿Qué tenían que aprender? Dijo, que soy manso y humilde de corazón. Eso es importante. La mansedumbre, la humildad son los frutos, es la señal de todo aquel que vive en reposo. ¿En qué reposo? El que alcanzó y compró Cristo Jesús en una cruz, en un madero. Él pagó también por nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por supuesto, fuimos curados de toda enfermedad. Por su llaga fuimos nosotros curados. Llevó toda enfermedad del alma, llevó toda enfermedad del cuerpo. Pero escuche, dijo Él específicamente, se establece, la paga de nuestra paz ya fue sobre Él. Por favor, ¿cuál es el motivo? Que la gente no viva en paz. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Por lo tanto, que el Señor nos ilumine, nos ayude, nos auxilie, nos bendiga. Y vamos a estar viendo continuamente el libro del Apocalipsis. Precisamente el nombre del programa, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. ¿De dónde lo sacamos nosotros? A ver, vayamos a capítulo número 1, verso número 1 del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En realidad, tan sugestivo el pasaje y tanto que decir. Esperemos en el Señor Dios que nos dé tiempo, ojalá, de concluir por lo menos la mitad del libro del Apocalipsis, 11 capítulos, antes que el Señor venga. Comencemos. Señor y Padre,
tu gracia infinita, tu amor y tu misericordia, Señor, y el don del espíritu de discernimiento para escudriñar tu palabra venga a nosotros y a los hermanos que están, Señor, del otro lado de las cámaras. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, comenzamos entonces Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y se la dio precisamente para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es allí donde precisamente la gente pasa corriendo, especialmente los que hemos creído en el Señor Jesús. Determinemos los hermanos, los cristianos. Pero sería bueno que determinemos algo muy importante. Los que han nacido de nuevo. Quiero que usted esté absolutamente consciente de lo que estoy diciendo. El Señor Dios permita que usted, que nos está viendo a esta hora, usted sea un cristiano evangélico nacido de nuevo. Es importante porque con tanto mover, los años han pasado y nadie en realidad decidió estudiar el Apocalipsis. Y hace 40 años atrás, yo recuerdo a algunos hermanos, obviamente no voy a decir sus nombres por respeto, algunos ya partieron con el Señor, pero ellos dijeron, no, en realidad no hay que leer el Apocalipsis. Mejor dediquémonos a los evangelios, al libro de los Hechos y a las cartas de los apóstoles. Recordémonos de los libros poéticos de David, Salomón. Recordemos a los profetas y también a los patriarcas en el Antiguo Testamento. Pero recomendamos a que los cristianos de hoy, modernos, hace 40 años, en realidad no tenemos por qué estudiar más allá del capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Porque del capítulo 1 al capítulo 4 podemos ver cómo va a ser la iglesia del final. Insisto, podría mencionar a algunos de estos santos hombres de Dios que fueron mis contemporáneos cuando yo tenía 23 años. Ellos ya tenían unos 40 años de edad. Ahora yo tengo 63, ellos ya partieron con el Señor. Pero recuerdo que ellos decían, ¿por qué no es conveniente? ¿Por qué no podemos leer el libro del Apocalipsis? Porque no se va a entender, en primer lugar. En segundo lugar, eso no es para la iglesia. Y lo recuerdo como hoy. Yo decía, Señor, recién convertido, yo decía, Señor, pero ¿y entonces para qué se quedó? ¿Por qué? ¿Por qué razón? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Y entonces yo suspiraba y decía, Señor, yo quiero ser un siervo. Señor, de donde tú me sacaste, no creo que me hayas sacado solamente para leer. Yo quiero ser un siervo, yo anhelo ser un siervo de estos que van a comprender, que van a entender tu bendita palabra. Pero, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y si usted nota, las cosas que deben suceder pronto, está bien, yo acepto, en aquel entonces no era posible hablar de teléfonos celulares, de medios como los que se conocen hoy, medios sociales. De eso no existía, no había nada. Recuerdo hace muchos años atrás, unos 30 años,
Yo regresé de Estados Unidos de América, vine a hacer unos años de periodismo aquí a Guatemala y me traje unas cámaras de video. Y recuerdo que una era Panasonic y era una de las más altas definiciones, 5,000 líneas de definición. Él traía el teclado incorporado y de una vez los caracteres y yo me las ingeniaba y tenía mi estudio de grabación y todo aquello y me lancé a la calle a cazar noticias y al final de todo el cuento, para el tiempo del terremoto 1976, resulta que se crea una entidad gubernamental y allá en ese lugar me dan una oficina y me dicen, mire, grabe todo esto. Entonces el Señor me ilumina y ha convertido al Señor Jesús y llego al Comité de Reconstrucción Nacional. Eso surgió por el terremoto del 76. Yo llego con una cámara y mi estudio y grabadoras y todo aquello. Y aquí de esta cabeza el Señor me ilumina para hacer un programa de noticias, pero que fuera exclusivamente del gobierno. Y le dije al presidente Vinicio Cerezo, vivo diputado el día de hoy todavía, y le digo, presidente, ¿por qué no vea este material? Yo le hice unas tomas a él cuando está en Ciudad Peronia, inaugurando unas fábricas de blogs, unas cosas, y le digo, mire, si hacemos esto y usted logra llegar a la población, usted va a ganar popularidad y a la vez el pueblo va a ver las obras que usted está haciendo. Al final el noticiero se llamó Avances antes que lo eliminaran, no hace mucho tiempo. Eso yo lo comencé en el Comité de Reconstrucción Nacional allá en 1976. ¿Qué sucede? Dios, el Señor, me da el cómo venir e ir ampliando conocimiento a través de su Santo Espíritu en la palabra de Dios. Y empiezo a ver otras cosas que yo no veía. Algo distinto, algo diferente. Y entonces el Señor permite ir a Estados Unidos, a los lugares. Yo conocí, por la gracia de Dios, todo Estados Unidos. En 63 años, pues yo creo que por último al final viví unos 20 años en Estados Unidos, yendo, viniendo y etcétera. Pero algo sucedió. Me retiro de todo aquello y por gracia de Dios me dedico a la palabra de Dios. Y resulta que había una revelación maravillosa de Dios. Esto era Jesucristo. Pero yo ya le había recibido, yo ya conocía al Señor Jesús. La declaró enviándola por medio de su ángel, utilizó ese medio, Dios. Enviándola a su siervo Juan. Y en el verso 2 dice que Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios, de las palabras de Dios. Recuerde que este Juan, el que escribe Apocalipsis, es el mismo Juan el que se recuesta en el hombro del Señor, allá en el lugar de la cena del Señor, en la última cena del Señor. Y por cierto, yo prefiero decir la cena del Señor, como dice Mateo capítulo número 26, como dice Primera de Corintios capítulo número 11, la cena del Señor. Hay países donde yo no puedo decir la Santa Cena, porque ustedes saben perfectamente que la Santa Misa, ahí se conmemora con la hostia y el vino, etcétera. Entonces hay países que usted no puede llegar y decir la Santa Cena. Es mejor decirlo en la forma bíblica, evangélica, la cena del Señor. Pero por supuesto eso le estoy hablando de un lugar, por ejemplo, los guambianos es una tribu entre Ecuador, en el Amazonas del Ecuador, Colombia y el Brasil. Yo no puedo decir ahí con ellos la Santa Cena.
lo miran a uno extraño, porque la Iglesia Católica mantuvo una férrea un temor, un miedo allí, que es muy fuerte todavía. Entonces utilizamos la cena del Señor. Y resulta que de alguna u otra manera, en su infinita misericordia, el Señor Dios viene y en aquel día Juan se recuesta en el hombro del Señor. Y ese mismo Juan escribe el evangelio que lleva su nombre, pero escribe también 3 epístolas. Y luego, por último, ustedes lo saben, el Apocalipsis. Ha dado testimonio Juan de la palabra de Dios y ha dado testimonio de nuestro Señor Jesucristo, pero también de todas las cosas que ha visto. Por eso es que Juan escribe en su libro, en el evangelio que lleva su nombre, todas las cosas que vio y oyó de la boca y los hechos del mismísimo Señor Jesucristo. Por eso es que él viene y dice, da testimonio, número 1, de la palabra de Dios, número 2, de nuestro Señor Jesucristo, y número 3, de todas las cosas que ha visto. ¡Wow! Cuando yo encuentro esto hace 39 o 38 años atrás, le digo, Señor, entonces eso es lo que tengo que predicar. Por supuesto, lo que yo tengo que predicar es que hay un Dios Padre en los cielos, un maravilloso Dios eterno que ha deseado lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque en el principio dice la Biblia claramente, creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza. ¿Y cómo es posible que perdiéramos aquello? Todos lo sabemos, vino la desobediencia y todo lo demás. Alguien me acaba de preguntar, hermana Elsa Pérez, me acaba de preguntar a través de un mensaje de texto y me dice, pastor, ¿por qué razón en el capítulo 1 de Génesis la Biblia dice, y creó Dios al hombre? Y después dice, lo formó. Bueno, ¿y cómo está ¿Hay confusión? De ninguna manera. Miren, cuando hagan ese tipo de preguntas, no, en realidad no hay confusión. De ninguna forma, está tan claro. Otros preguntan, ahí mismo en el libro del Génesis, dice, sí, pero ¿qué hacemos con la creación paralela y toda esta cuestión? Saben, es importante, muy importante, que entendamos qué es la predicación. Procuro no meterme, y eso lo va a notar usted en los programas que vamos a estar con ustedes, que amablemente nos ha abierto su hogar para estar con ustedes, y lo van a ir viendo conforme vayamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Pero en realidad, déjeme decirle que ¿qué necesita el predicador? No ir a unas profundidades donde después no pueda salir. Mejor, la Biblia dice que su siervo Juan, el siervo de Dios, el discípulo amado que lo llamó el Señor Jesús. Él a mí en el verso número 2 me dice qué fue lo que hizo respecto de todo lo que él recibió del Dios eterno, del Hijo eterno y los hechos que él vio hacer estando en la tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu era con él. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer como ministro? Como siervo de Dios, como sirviente de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en realidad? Dar testimonio de la palabra de Dios. Dar testimonio de Dios Padre y su palabra. Segundo, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, y de todas las cosas que ha visto. De eso debemos de dar testimonio. De lo que realmente nosotros hemos visto y oído. La Biblia dice en el capítulo 4, libro de los Hechos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es importante. ¿En qué se debe de basar la enseñanza? En Dios Padre, en Dios Hijo y las cosas que ellos hicieron por gracia del Espíritu Santo de Dios, que hoy está en el mundo. Note
¿Qué hace el Espíritu Santo? Escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Dice, lo que nosotros no lo entendíamos, ahora lo podemos entender, porque ha venido el Espíritu Santo y Él nos está guiando a toda la verdad. Ahora nos es más claro el panorama. Ahora sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer y decir. Yo no puedo sacarme, hermano, ¿de dónde saco? No tengo nada que hacer sino la palabra de Dios. Note. Bienaventurado el que lee, dichoso el que lee, dichosos los que oyen, dichosos los que guardan las cosas escritas en esta profecía. Así que hay 3 cosas. Número 1, leer. 2, oír. Y número 3, guardar lo que esta palabra de Dios dice. Saben, amados, creo que sería bueno y conveniente, por si usted se fue por otro lado, creo que sería muy conveniente que comenzara a decir, Señor, ¿y cómo regreso? Insisto, lo de Pedro, segunda carta de Pedro. Amados, no es que él retarde su promesa, según algunos la tienen por tardanza. A propósito, ¿qué promesa? Durante este tiempo usted no se ha preguntado, mire, llevo 45 minutos acá casi. ¿No se ha preguntado qué promesa, de qué promesa estaba hablando Pedro? De la venida de nuestro Señor Jesús. Algunos ya la tienen por tardanza. Tantos ministros evangélicos, especialmente en los Estados Unidos de América, muchos que fueron amigos míos, algunos se han muerto, otros volvieron al mundo, están atrás. Todo el mundo conoce a Warren, él acaba de regresar, él dijo, no, yo regreso a la Santa Madre Iglesia mejor, con todas 30 iglesias, mejor regreso para allá, allá sí está la verdad. Mire qué cosa, yo sigo insistiendo que en la palabra de Dios está toda la verdad. Aquí en ella está la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que aquí está la vida eterna. Sabe, a veces da tristeza y a veces coraje. Con gente, hermano, que dice ser predicadora y dice una sarta de cosas, una clase de cosas que es impresionante. Pareciera ser como que la industria del evangelio los ha vuelto trastornados para decir toda clase de cosas. Y son multitudes que lo siguen. A todo eso, la Biblia establece, bienaventurado el que lee. Bienaventurados los hombres y mujeres que leen la palabra de Dios. Ojalá el Señor permita que ustedes que me están viendo, con toda la honestidad del mundo, como cristianos verdaderos nacidos de nuevo, ustedes como mínimo den a la lectura de la palabra de Dios mínimo 2 horas al día. Son 24 horas que tiene el día. Ojalá 22 horas para nosotros, 2 horas a la lectura de la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. Mire, un consejo. Cómprese una Biblia que no tenga comentarios. Cómprese una Biblia que no tenga nada en la parte de atrás, ni al pie ni al margen de cada página. Una Biblia que solo sea la palabra de Dios. Y usted le dice, Espíritu Santo de Dios, como no tengo una concordancia, como no tengo nada, Señor, enséñame la palabra de Dios. Usted se va a asombrar y le va a pasar la mía. ¿Sabe? Por la gracia bendita del Dios Todopoderoso, duermo 3 horas por la noche y leo, por gracia de Dios, 6 horas diarias la Biblia. Sé que no es mucho, pero leo 6 horas la Biblia. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! No, hermano, pobre de mí, debiera de saberme toda la Biblia de memoria, porque son 40 años. Bienaventurado el que lee, dichoso el que tiene no solo la práctica de la lectura, sino la disciplina
y el amor por la palabra de Dios. Bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Nunca se les olvide, por el oír viene la fe. Benditos los que oyen las palabras de la profecía. Luego la Biblia establece, entonces es cierta la profecía, por supuesto. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de esta profecía no pasarán. Allá por 1999, el mundo se burló, se rió y se burló de los evangélicos, de la iglesia cristiana evangélica. Dijeron que Jesús venía antes del año 2000 y no vino. Y se burlaban y muchos regresaron atrás. Otros fueron convencidos por hombres de mal corazón a que regresaran a su antigua vida. Y otros más dijeron, no vino. Y otros cuantos dijeron, no va a venir. ¿Falló la profecía? No. Entonces, ¿dónde está el equívoco, hermano? Simple. No le pidieron guianza al Espíritu Santo de Dios para entender las Escrituras. Qué pesar. Escuché a un par de ellos, aquí en Guatemala, por cierto, fue lo mismo que Y2K en Estados Unidos. Aquí en Guatemala fue del año 2000, y que iba a haber una situación que las computadoras no iban a obedecer el cambio de milenio y por lo tanto se iban a disparar y las armas nucleares que eran computarizadas, que iba a ser el fin del mundo. Y entonces yo oí a aquellos hombres, ministros, y dijeron ellos en realidad, apercíbanse, porque creemos que si el Señor viene, antes de que entre el año 2000, 1999, diciembre de 1999 para 2000, Señor Dios. Y empezaron a predicar por allá por julio, y después llegó noviembre, y en noviembre dijeron, bueno, por si acaso, el Señor no viniera, prepárense, procuren comprar baterías, comida enlatada, ropa, mucha agua. Espérenme un segundo. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿Va a venir o no va a venir? ¿Y cuántos cristianos se quedaron burlados? Y otros decepcionados. Y otros dicen, ¿para qué voy a seguir en esto? Dios no se equivocó. Su palabra no se equivocó. Esta profecía no se equivoca. Entonces, el hombre que pensó más allá de lo que está escrito, porque quitaron el pensamiento de Dios y pusieron su propio pensamiento. Qué importante es oír las palabras de la profecía. Y por último, y que guardan las cosas en ella escrita, que guardan las cosas que están escritas en esta profecía. ¿Qué es la profecía del Apocalipsis? Todo lo que relaciona desde el Génesis hasta la última, la chiquitita, la de Judas. Ya no digamos Apocalipsis. Lo que está escrito en esta profecía debe de guardarse, porque el tiempo está cerca. Si hace 2000 años que se escribió este libro del Apocalipsis, más, menos, 2, 3, 5, 7, 10, 40 años, no es relevante. ¿Cuánto más en este tiempo? ¿Cuánto más en este tiempo tenemos que estar guardando las cosas escritas en esta profecía si el tiempo está tan cerca? ¿Qué guardamos? De allí nace el que el Señor ponga un pensamiento, un programa que se llame así, Apocalipsis.
y que por cierto no es la revelación de Juan, menos mía. Perdón, yo no soy nadie, un servidor del Señor, eso es todo. Pero estas cosas que están acá, dice que fueron dejadas para usted, para mí, y que las entendamos, para que en verdad nos enfoquemos a la par que disfrutemos el entender las cosas que el Señor ha dado. ¿No se da cuenta usted que dice la Escritura bien claro que tenemos tan grandísimas promesas en las cuales anhelaron mirar los ángeles? Los santos profetas del Antiguo Testamento, dice la Biblia, que ellos procuraron e indagaron diligentemente a qué persona se refería, qué tiempo era de aquella grandísima promesa, aquella grande salvación. Dice, y entendieron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que no era para ellos, sino para nosotros que nos han alcanzado los finales tiempos. ¿Y qué decir de los ángeles que anhelan mirar? Pero ni a ellos se les fue dado participar, sino a usted que está cómodamente sentado oyendo, viendo este programa. A usted le fue dado por gracia y misericordia de Dios. Así vamos a seguir la tónica de este programa. En los últimos minutitos que quedan, miren, Juan entonces saluda a las iglesias que están en Asia y les dice: gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Maravilloso, hermano. No hay algo tan espectacular, tan maravillosamente grande que estas cosas. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús con usted, hermano, hermana, joven, señorita? ¿Cree usted que valga la pena el estar perdiendo el tiempo? ¿Desperdiciando una salvación tan grande como la que nos han dado? Creo que nuestra oportunidad es ahora. Como dijo alguien, ahora o nunca. Eso es cierto, eso es verdad. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Sometámonos pues a Dios. Creo que es el mejor consejo antes de despedirnos en esta hora. ¿Sabe usted que capítulo 53 de Isaías dice el Señor claramente que fue lo que Jesús hizo en aquel madero? Sufrió y llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí estamos hoy, por la gracia y bendición de Dios, aquí estamos hoy. Es importante, imperativo, que el Señor Dios tenga la parte primordial que nosotros debemos de mantener en este tiempo. Gracias de todo corazón a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Gracias al Señor por hombres santos, justos, buenos, que han atendido a la voz de Dios. Oh, medios de comunicación. Antes todo esto, no, esto es del diablo, esto no es para los cristianos. Hoy por hoy estamos llegando a tanta gente
a través de estos medios, hoy podemos decir ciertamente, el bien y la misericordia nos han venido siguiendo todos los días de nuestra vida a través de lo que el Señor Jesús hizo con nosotros y por nosotros. Tenemos una comunicación y reportan la sintonía, hermano Leopoldo Pimentel. Muchas gracias, hermano querido. Para nosotros es un honor y una bendición esta primera llamada, estos reportes que están ya comenzando a venir. Es una bendición. Muchísimas gracias. A usted, hermano, amigo, que el día de hoy tuvo a bien el abrirnos sus puertas de todo corazón. Muchas gracias. Y que el Señor Dios, a través de su infinita misericordia, llegue a usted con un milagro, con un portento grande y maravilloso. Crea en el Señor Jesucristo. Y no solo usted será beneficiado con una salvación tan grande, también su casa. Y será salvo usted y su casa. Pero no salvo en su alma solamente, también salvo de liberación, cadenas de impiedad, pero también sanidad en su cuerpo, sanidad en su alma. Padre, en el nombre del Señor Jesús, que este momento, que tu palabra sea muy glorificada, Señor, y que tu Santo Espíritu lleve salud, sanidad al cuerpo, sanidad en el alma, sanidad al corazón de todos aquellos hermanos, hermanas, amigos, Señor Dios, que anhelan y esperan de ti. Amado Señor, gracias de todo corazón por el grande y alto privilegio de estar delante de ti en Cristo Jesús. Señor amado, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia en Cristo Jesús, Padre. Gracias te doy. Amén, amén y amén. Será en el próximo programa. El Señor Dios a usted lo bendiga, el Señor Dios le guarde y hasta entonces. Amén. Ministerio Visión Profética Internacional presentó el programa Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Comunícate con nosotros 502 47 14 76 37 o escríbenos a inquietudesycomentarios@yahoo.es. Televidente, esperamos contar con tu sintonía en nuestro próximo programa. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Que el Señor te bendiga.